Hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Imagina que estás a las 12 del día en una temperatura de 42 grados centígrados. Te quedan 5 minutos para llegar a una cita muy importante, ya sea recoger tu hijo en la escuela, una cita laboral, una cita con algún cliente de negocios. Imagina por un momento que vas en el camión, que estás en el carro y que de pronto tu corazón empieza a latir muy fuerte. Empiezas a sudar, empiezas a sentir palpitaciones que antes no habías sentido y tu cerebro empieza a funcionar de manera incorrecta. Eso es lo que la mayoría de las personas experimentamos cuando estamos estresados. La hormona que produce el estrés tiene un nombre muy peculiar: cortisol. Es la hormona de pelea o huye, pero haz algo. El cortisol, al segregarse en nuestro cerebro empieza a dejar de recibir nutrientes y oxígenos y por lo tanto empieza a dejar de pensar. Recientes estudios han comprobado que el cortisol está provocando en muchas generaciones actuales que el cerebro empieza a ser más pequeño, porque cada vez las generaciones viven más estresadas. Y hay 3 áreas en las cuales todas las generaciones vivimos estresadas: la económica, la familiar y la cuestión de salud. Esas 3 áreas que va a provocar el cortisol en nuestro cerebro, que nos lleve a un estrés muy grande, va a hacer que nos enfermemos no solamente de problemas cardiovasculares, de depresión, de tristeza, que nuestra ira acrecente y que por lo tanto no podamos disfrutar el ser felices. Por lo tanto, tú y yo tenemos que aprender a controlar nuestro estrés. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Qué interesante lo que está diciendo la Biblia, que no nos preocupemos por nada. Sin embargo, que oremos por todo, que le pidamos a Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento prácticamente. Y si te has dado cuenta, muchas veces cuando estamos estresados, lo primero que hacemos es maldecir. Lo primero que hacemos es reclamar, preocuparnos por diferentes cosas, en lugar de buscar la paz de Dios. Y es ahí el secreto. Hay una historia en la Biblia que me gusta mucho acerca de una mujer. Esa mujer tiene un pequeño hijo y están pasando un momento de estrés sumamente difícil. Como familia, económicamente están muy mal. Solamente les queda un poco de harina, la mujer la va a preparar y después de eso van a morir de hambre. Imagínate a qué grado llega el estrés de esta mujer que no encuentra salida. Simplemente dice: esto es lo que tenemos y después de esto moriremos. Y es que el estrés provoca en nuestros corazones resignación. Ya no puedo hacer nada más acerca de mi familia, ya no puedo hacer nada más con mi negocio, ya no puedo hacer nada más en esta situación y por lo tanto me doy por vencido. El problema viene cuando tú y yo tenemos que entender que no fuimos diseñados para darnos por vencidos. Solamente nos podemos rendir delante de Jesús. Ahí sí nos podemos dar por vencidos, dejar que Él haga su voluntad y no la nuestra, pero en las demás áreas de nuestra vida tenemos que aprender a pelear. Llega un profeta enviado por Dios con esta mujer y le dice: dame de comer. Es decir, peor el estrés de esta mujer. Encontró la casa tirada, triste, desolada y todavía le pide de comer. Y esta mujer le dice: solo tengo un poco de harina y después nos moriremos mi hijo y yo. El profeta solamente le pide que confíe en Dios. Creo que la mejor manera de reducir nuestro estrés es entender que tenemos que aprender a confiar en Dios. Que esa paz que tanto necesitamos solamente Jesús la puede dar en nuestros corazones. Que no importa en este momento cómo esté tu casa. No importa esa situación tan familiar, tan complicada que estás viviendo. Es más, no importa si el día de hoy solamente tienes para comer algarrobas, frijoles, si solamente tienes para comer garbanzos. Que no importa lo que estés viviendo, Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control de tu vida y tiene el control de tu situación, entonces en lugar de estresarte, ora y deja que Dios provoque esa paz que tanto necesitas. Esa mujer al final cede y entonces le da de comer al profeta. Y es increíble lo que Dios hace.
Cuando una persona logra desprenderse de su estrés y entonces bendecir la vida de otros, Dios empieza a multiplicar cosas en su vida. No solamente multiplica comida, trae paz a su corazón, pero tendría que ser de esta manera, solo de esta manera podemos entender. Ya cuando esta mujer está en paz, Dios la trata a través de la enfermedad de su hijo. El hijo súbitamente muere y la mujer le dice al profeta: ¿por qué vienes a recordarme mis iniquidades? Era mejor no haber conocido a Dios y seguir como estaba yo, porque ahora que le conozco le voy a reclamar que mi hijo murió. Y muchas veces lo que provoca el estrés en nuestras vidas es reclamo constante delante de Dios. ¿Por qué permitiste que tuviera ese tipo de padres? ¿Por qué permitiste que abusaran de mí? ¿Por qué me diste este esposo, esta esposa? ¿Por qué me diste este trabajo? Y de una o de otra manera, el estrés nos lleva a reclamar. Sin embargo, el profeta, particularmente que no era paciente, en este momento resulta muy paciente. Y Dios usa al profeta para resucitar al niño de esta mujer. ¿A qué te quiero llevar el día de hoy? Creo que tú y yo no podemos dejar que el estrés domine nuestras vidas. Creo que tú y yo no podemos dejar que ese estrés lastime mi casa, lastime mi economía y tenga repercusiones en mi salud. No importa el trabajo que estés haciendo, el negocio que tengas, no importa el tipo de familia que tengas, por favor, no dejes que tu cerebro se haga pequeño a causa del estrés. No dejes que esa hormona del pelea o huye lastime tu corazón y lastime a los que te aman. Aprende a tener paz. ¿Y qué te parece si hacemos un acróstico con esa hermosa palabra? Paz. P. Paciencia debo de tener en los momentos de adversidad. Qué hermoso sería que esa paciencia la experimentara todo el tiempo. Pero donde se va a ver el fruto de esa paciencia es cuando viene la prueba difícil, cuando el tráfico está horrible, cuando no tienes lo suficiente, cuando estás enfermo. Ahí es cuando tienes que aprender a tener paciencia para entender que Dios tiene el control y que por lo tanto ese mismo Dios que te creó es el mismo Dios que te va a sacar del problema siempre y cuando sea su voluntad. Así que paciencia debes de tener. A de paz. Acepta que Él te ama profundamente, pero también que te conoce profundamente, y que las pruebas y las circunstancias que estás viviendo no son con el afán de lastimarte, simplemente de demostrar cuánto te ama y cuánto tienes que trabajar en tu carácter. Tu carácter debe de ser santo, no un carácter del demonio como muchos dicen que tienes. No, aprende que Él te ama. Y por último, la Z. Zarpa hacia donde Dios te quiere llevar. No tengas miedo de las pruebas, no tengas miedo de las dificultades. Cada prueba, cada dificultad te va a llevar a zarpar hacia un lugar mejor. Cuando Dios mueve la barca es porque Él quiere que navegues hacia más adelante, que avances con Él. Así que zarpa sin miedo, sin culpa, sin complejos. No te angusties por lo que en este momento no tienes. Confía en lo que Dios proveerá en tu vida. Y entonces tú y yo no vamos a ser víctimas del estrés, porque en la actualidad gran parte de las enfermedades surgen a partir del estrés. ¿Y qué necesidad de que tú y yo vivamos con ese estrés? Mejor oremos, dejemos que Dios tenga el control, que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestros corazones y que por fin tú y yo podamos descansar en paz. Que tengan un lindo día. Recuerda, esto es Vida Gris. Suscríbete, dale like, déjanos tus comentarios y ojalá puedas compartir este video en tus redes sociales. Y recuerda, nos vemos cuando nos tengamos que ver. Chau, chau.